Hermanos, ¿alguna vez os habéis parado a pensar en lo que realmente sucede después de la muerte? Jesús, el Hijo de Dios, no dejó dudas sobre la existencia del infierno. Pero, ¿sobre qué quiso advertirnos al hablar de este temido lugar? ¿Es el infierno solo una metáfora o un destino real lleno de tormento eterno y separación de Dios? Hoy descubramos juntos los secretos más profundos que Jesús reveló sobre el infierno. Prepárese para descubrir lo que la Biblia tiene que decir sobre el destino final de los malvados, las advertencias de Cristo y el significado espiritual de estas palabras. Con cada pasaje comprenderás cómo estas revelaciones impactan nuestras vidas y nos invitan a tomar decisiones eternas. Antes de comenzar este viaje transformador, tómate un momento para fortalecer esta misión. Deja tu me gusta, suscríbete al canal y activa la campanita. De esta manera, nos ayudas a llevar el mensaje del Evangelio a más personas y a cambiar vidas a través del poder de la palabra. Vayamos juntos en esta poderosa reflexión. Jesús habló del infierno con claridad e intensidad, dejando absolutamente claro que es un lugar real y terrible, reservado para aquellos que rechazan a Dios. Sus palabras no pretendían asustar, sino advertir sobre la gravedad del pecado y las consecuencias eternas de una vida alejada de la comunión con el Creador. En Mateo capítulo 5, versículo 22, Jesús menciona el fuego del infierno cuando advierte sobre la gravedad de la ira y el desprecio por los demás, mostrando que incluso los pecados aparentemente menores pueden conducir a un destino eterno de tormento. Esta advertencia resalta la santidad de Dios y la necesidad del arrepentimiento. El término infierno, usado por Jesús, a menudo se traduce del griego Gehenna, que se refiere al valle de Hinnom. Este fue un sitio histórico de sacrificios paganos a dioses como Moloch, donde se quemaba a niños en horribles rituales. Posteriormente se convirtió en un vertedero donde el fuego y las alimañas consumían continuamente los restos desechados. Esta vívida imagen era bien conocida por los oyentes de Jesús, lo que hacía que la mención del infierno fuera aún más aterradora. En Mateo capítulo 10, versículo 28, Jesús hace una declaración poderosa. No temáis a los que matan el cuerpo, pero el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Aquí él revela que el infierno es mucho más que un lugar de sufrimiento físico. Es un estado de destrucción total, no en el sentido de aniquilación, sino de separación eterna de Dios, donde tanto el cuerpo como el alma enfrentan las consecuencias del pecado. Estas palabras de Jesús nos muestran que el infierno no es un concepto abstracto o simbólico, es una realidad espiritual diseñada para advertir sobre la urgencia de buscar el perdón y la redención en Dios. No es coincidencia que Jesús hablara más sobre el infierno que nadie en las Escrituras. Sabía que su mensaje podría salvar a quienes escucharan y atendieran el llamado a la vida eterna. Entre las descripciones más llamativas que Jesús hizo del infierno está la de Marcos capítulo 9, versículos 43 al 48. Utiliza imágenes poderosas, como el fuego que nunca se apaga y el gusano que no muere, para transmitir la gravedad y la eternidad del sufrimiento en este lugar. Estas palabras hacen eco de Isaías, capítulo 66, versículo 24, donde el profeta habla del destino de los rebeldes contra Dios, mostrando la continuidad del mensaje entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El fuego que nunca se apaga simboliza la justa ira de Dios contra el pecado, una consecuencia eterna para aquellos que rechazan su gracia. No es un fuego cualquiera, sino algo que refleja la santidad y la justicia divinas. El gusano que no muere es una metáfora que representa la perpetuidad del tormento, una angustia ininterrumpida, tanto física como espiritual, resultante de la separación de Dios.
Al usar este intenso lenguaje, Jesús no buscaba simplemente sorprender o asustar. Sabía que la realidad del infierno era demasiado seria para ignorarla. Sus palabras fueron una invitación urgente al arrepentimiento. Quería que la gente reconociera la gravedad del pecado y corriera hacia la salvación que solo Él puede ofrecer. Además, este pasaje resalta el valor incomparable de la vida eterna en contraste con el sufrimiento eterno. Jesús utiliza imágenes radicales como «si tu mano te hace pecar, córtala», para ilustrar que no vale la pena quitarle a Dios ninguna posesión, hábito o placer terrenal. Destaca que el costo de abandonar el pecado es pequeño comparado con las consecuencias eternas de vivir sin Dios. Aquí también vemos la perfecta armonía entre la justicia y la misericordia de Dios. Jesús advirtió sobre el infierno porque quería salvar. Señaló el camino a la vida eterna, un camino de arrepentimiento y fe. Su mensaje no es de condenación, sino de amor, ofreciendo a cada persona la oportunidad de escapar del fuego que nunca se apaga y vivir eternamente en su presencia. Uno de los aspectos más aterradores del infierno, tal como lo describe Jesús, es la completa separación de Dios y su presencia. En Mateo capítulo 25, versículos 31 al 46, Jesús presenta la parábola del juicio de las naciones, donde se separan las ovejas y las cabras, representando respectivamente a los justos y a los malvados. A las cabras, Jesús pronuncia una sentencia solemne y definitiva. «Apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles». Este pasaje revela que el infierno no es solo un lugar de tormento físico, sino el destino de aquellos que rechazan la gracia de Dios. La separación eterna del Creador es, en sí misma, el aspecto más terrible del infierno. Mientras que en esta vida incluso los malvados experimentan la misericordia común de Dios, como la luz del sol, la lluvia y la capacidad de amar, en el infierno ninguna de estas manifestaciones estará presente. Será un estado de completo vacío y eterno abandono. Jesús refuerza esta idea en Lucas, capítulo 16, versículos 19 al 31, en la historia del rico y Lázaro. El hombre rico, que vivía en abundancia sin preocuparse por Dios ni por los necesitados, se encuentra atormentado en el Hades, clamando por una simple gota de agua para aliviar su dolor. Pero Abraham, al otro lado del abismo, responde que hay una separación insuperable entre él y Lázaro. Esta imagen refuerza la eternidad y la irreversibilidad de la separación de Dios. La historia del hombre rico y Lázaro también destaca que el infierno es un lugar de plena conciencia. El hombre rico no solo siente dolor físico, sino que también carga con tormento emocional y espiritual, cuando se da cuenta de que no hay salida y que ha desaprovechado oportunidades de arrepentimiento. Esta narrativa muestra que el infierno es a la vez un lugar de sufrimiento y un estado de pérdida eterna, sin posibilidad de reconciliación con Dios. Además, en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23, Jesús da otra advertencia sobre la separación final. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que estás en los cielos. Describe cuántos intentarán justificar sus vidas, pero escucharán las terribles palabras. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. El infierno, por tanto, no es un lugar creado originalmente para los humanos, sino preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Sin embargo, quienes rechazan a Dios eligen en consecuencia un destino separado de Él. Esta enseñanza nos recuerda la urgencia de buscar la reconciliación con el Padre mientras haya tiempo. El apóstol Juan, en su visión del libro del Apocalipsis, refuerza las advertencias de Jesús sobre el infierno, aportando una imagen vívida y definitiva del juicio final. En Apocalipsis capítulo 20, versículos 10 al 15, describe un momento solemne y terrible.
Satanás, la bestia y el falso profeta son arrojados al lago de fuego y azufre, donde serán atormentados por los siglos de los siglos. Luego, Juan informa que todos los muertos, grandes y pequeños, se presentan ante el trono de Dios para ser juzgados según sus obras. El desenlace de esta escena es desgarrador, y todo aquel cuyo nombre no estaba en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Este lago de fuego, a menudo equiparado con el infierno eterno, es un lugar de castigo final, un destino compartido por Satanás, sus ángeles y todos los que han rechazado la gracia de Dios. El juicio final es el clímax del plan redentor de Dios y una confirmación de lo que Jesús enseñó. El infierno es un lugar real y eterno, creado para castigar el mal. Pero es importante señalar que este lugar nunca fue pensado para la humanidad. Jesús dejó claro que el lago de fuego estaba preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Sin embargo, aquellos que rechazan el llamado de Dios eligen, conscientemente o no, compartir ese destino. Este punto de vista también hace eco de la enseñanza de Jesús sobre la gravedad del pecado y el impacto eterno de nuestras decisiones. En Juan capítulo 3, versículo 18, Jesús afirma que el que no cree en Él ya está condenado. No es Dios quien desea la condenación, es el rechazo voluntario del sacrificio de Cristo lo que lleva al juicio. A pesar de la gravedad del infierno, Jesús nunca lo presentó como una sentencia inevitable. Al contrario, Él dedicó su vida, muerte y resurrección a rescatarnos de este destino. Describió el infierno tan claramente para advertir y llamar al arrepentimiento, no para condenar. Como dice en Juan capítulo 3, versículos 16 y 17, Dios envió a su Hijo al mundo, no para condenar, sino para salvar. Esta es la esencia del Evangelio, la invitación a la vida eterna mediante la fe y el arrepentimiento. Este mensaje del juicio final y del infierno no es solo un recordatorio de la justicia divina, sino un llamado a la misericordia de Dios. El infierno es real, pero también lo es la salvación ofrecida gratuitamente en Cristo. Jesús usó a menudo parábolas como una manera poderosa de ilustrar verdades espirituales profundas, incluidas advertencias sobre el infierno. En Mateo capítulo 22, versículos 1 al 14, en la parábola de las bodas, representa el reino de los cielos como un banquete ofrecido por un rey para las bodas de su hijo. Muchos invitados rechazaron la invitación, simbolizando a quienes rechazan la salvación. Uno de los momentos más impactantes de esta parábola es la expulsión de un invitado que, aunque presente en el banquete, no estaba vestido adecuadamente. El rey ordena: átalo de pies y manos y échalo a las tinieblas, donde será el llanto y el crujir de dientes. Este llanto y crujir de dientes es una poderosa descripción del dolor, la desesperación y el remordimiento que caracterizan al infierno. Aquí, las tinieblas de afuera contrastan con la luz y el gozo de la presencia de Dios. Es una referencia simbólica a la exclusión de la comunión divina y la separación eterna de todo lo que es bueno y perfecto. El uso de la imagen de vestimenta inapropiada refuerza la importancia de estar preparados espiritualmente para encontrarse con Dios. La vestimenta requerida en el banquete simboliza la justicia de Cristo, que recibimos mediante la fe y la obediencia. Estar sin este atuendo equivale a rechazar la gracia de Dios y confiar en los propios méritos, lo que resulta en condenación. Además de esta parábola, Jesús también advirtió sobre el infierno en historias como la del siervo infiel, en Mateo capítulo 24, versículos 45 al 51. El siervo que no permanece vigilante y fiel es severamente castigado y arrojado a las tinieblas de afuera. Estas advertencias muestran que Jesús no solo describió el infierno como una realidad lejana, sino que lo relacionó con decisiones cotidianas que revelan el estado del corazón humano.
El crujir de dientes simboliza más que el sufrimiento físico, lleva un peso emocional y espiritual. Es el remordimiento eterno de quien se da cuenta, demasiado tarde, de que podría haber elegido el camino de la salvación. Esta condición es evitable, pero requiere una respuesta consciente al llamado de Jesús. Como dijo en Juan capítulo 14, versículo 6, «Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí». Estas advertencias no fueron declaraciones para inspirar miedo sin ningún propósito. Fueron actos de amor de un Salvador que quiere que todos lleguen al arrepentimiento, según Pedro capítulo 3, versículo 9. Jesús señaló el peligro para que nadie se perdiera por ignorancia. Entre las descripciones más sorprendentes del infierno por parte de Jesús, el fuego eterno ocupa un lugar central. En Mateo capítulo 13, versículos 40 al 42, aclara la parábola del trigo y la cizaña, afirmando que al final de los tiempos los ángeles actuarán como segadores, separando a los justos de los malvados. Los que hacen el mal serán arrojados al horno de fuego, donde será el llanto y el crujir de dientes. El fuego en esta descripción conlleva un profundo simbolismo. No es solo una metáfora poética, sino una ilustración del juicio divino contra el pecado y la santidad inquebrantable de Dios. El fuego eterno representa tanto la purificación de la creación como la justa retribución para aquellos que deliberadamente rechazan a Dios. Refleja una separación total de todo lo bueno y puro, algo que solo se puede encontrar en la presencia de Dios. La idea de un fuego eterno está respaldada por toda la Escritura. En Isaías capítulo 33, versículo 14, los pecadores preguntan, ¿quién de nosotros podrá morar con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros podrá morar con las llamas eternas? La respuesta implícita es clara. Nadie puede resistir el fuego de la santidad divina sin la intercesión de Cristo. Asimismo, Hebreos capítulo 12, versículo 29 refuerza, «Nuestro Dios es fuego consumidor». Este fuego simboliza tanto la purificación como la retribución, porque Dios, siendo perfectamente justo, no puede ignorar el pecado. Además, Jesús utiliza el simbolismo del fuego para resaltar la gravedad de las decisiones humanas. Advierte en Mateo capítulo 5, versículos 29 al 30, que es mejor perder una parte del cuerpo que ser echado al infierno. Aquí, el fuego eterno se presenta como un destino inevitable para quienes persisten en el pecado sin buscar la gracia de Dios. El fuego eterno también aparece en Apocalipsis capítulo 20, versículos 14 al 15, donde se describe como el lago de fuego, destino final de la muerte, el Hades, Satanás y todos cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida. Esta visión escatológica confirma que el fuego no es solo un símbolo del sufrimiento, sino de la separación definitiva entre Dios y aquellos que rechazaron su salvación. Sin embargo, es fundamental comprender que el mensaje de Jesús sobre el fuego eterno no es de condenación gratuita, sino de advertencia y amor. Él utiliza estas poderosas imágenes para llamar a sus oyentes al arrepentimiento y la fe en Él, ofreciendo la posibilidad de escapar de este destino. En Juan capítulo 3, versículos 16 al 17, Jesús deja claro que su propósito no era condenar, sino salvar. El fuego eterno es un recordatorio del carácter santo y justo de Dios, pero también de la profundidad de su misericordia. Nos alerta sobre la gravedad de nuestras elecciones y nos invita a buscar refugio en Cristo, el único que nos libera del poder del pecado y de la muerte eterna. Entre las descripciones que Jesús hace del infierno, la tinieblas exterior es particularmente oscura y aterradora. En Mateo, capítulo 8, versículo 12, Jesús declara que los hijos del reino que rechacen la verdad serán arrojados a las tinieblas, donde habrá llanto y crujir de dientes.
Esta aterradora imagen va más allá del sufrimiento físico y apunta a una existencia marcada por la completa separación de Dios y la pérdida de todo lo bueno y puro. Las tinieblas exteriores contrastan directamente con la luz divina. En toda la Biblia, la luz es un símbolo de la presencia de Dios. En 1 de Juan capítulo 1, versículo 5, leemos: Dios es luz, y en Él no hay oscuridad alguna. Cuando Jesús describe el infierno como un lugar de oscuridad, está enfatizando la ausencia total de Dios, quien es la fuente de todo gozo, amor, paz y esperanza. Esta completa separación es la esencia del tormento espiritual del infierno. Además, el término al aire libre sugiere un aislamiento extremo. No solo las personas estarán separadas de Dios, sino también unos de otros. Mientras que el fuego eterno simboliza el juicio y el tormento, la oscuridad resalta el vacío absoluto de una existencia sin comunión. Esta idea se refuerza en Mateo capítulo 25, versículo 30, donde Jesús, al hablar de la parábola de los talentos, dice que el siervo infiel será arrojado a las tinieblas de afuera, lugar de arrepentimiento tardío y eterno. El simbolismo de la oscuridad se utiliza a menudo para describir el estado de quienes rechazan a Dios. En Judas, capítulo 1, versículo 13, los malvados son comparados con estrellas errantes, para quienes las tinieblas más profundas están reservadas para siempre. Esta oscuridad eterna no es solo la ausencia de luz física, sino de toda gracia, bondad y presencia divina. Jesús usó estas imágenes intencionalmente para impresionar profundamente a sus oyentes. Sabía que la idea de una oscuridad profunda, combinada con el sufrimiento y el crujir de dientes, despertaría una comprensión más clara de la gravedad del pecado y la urgente necesidad del arrepentimiento. La Biblia también muestra que esta oscuridad no fue creada para los humanos, sino para el diablo y sus ángeles. Mateo capítulo 25, versículo 41. Sin embargo, aquellos que deliberadamente eligen rechazar la gracia de Dios terminan compartiendo ese destino. Es un recordatorio solemne de que las decisiones terrenales tienen consecuencias eternas. Jesús no mencionó estas verdades para condenar, sino para rescatar. Nos advirtió sobre las tinieblas exteriores para que podamos evitar ese destino y buscar la luz que solo Él puede ofrecer. En Juan capítulo 8, versículo 12, Jesús proclamó: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue nunca andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. El mensaje de las tinieblas exteriores es claro. Lejos de Dios, no hay vida, no hay esperanza, no hay paz. Es un llamado urgente a abrazar la luz de Cristo mientras aún hay tiempo. Jesús a menudo hizo un contraste claro entre el destino de los justos y el de los malvados para que sus oyentes entendieran las implicaciones eternas de sus decisiones. En Mateo capítulo 25, versículo 46, Él declara: Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Este contraste es uno de los puntos centrales de su enseñanza sobre el juicio final, revelando la separación definitiva entre quienes obedecen a Dios y quienes rechazan su gracia. El destino de cada persona, según Jesús, no será solo una consecuencia de sus acciones terrenas, sino la confirmación de sus elecciones espirituales. El infierno, como lo describe Jesús, es un lugar de castigo eterno, un castigo inmutable e interminable donde los malvados, aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y han rechazado la verdad de Dios, enfrentarán el sufrimiento eterno. Más bien, la vida eterna, la gloriosa recompensa para los justos, es una existencia llena de la presencia de Dios, paz inmutable y alegría. Este contraste no es solo una manera de ilustrar los destinos, sino de enfatizar la justicia de Dios. Él recompensará la fe y la obediencia, mientras castigará la rebelión y el pecado. Sin embargo,
Es crucial entender que a pesar de todas las sombrías descripciones del infierno, Jesús nunca habló de este destino, sin ofrecer también esperanza. Su ministerio fue, ante todo, una invitación a la redención. Siempre enfatizó que aunque el castigo para los impíos es seguro, Dios no se complace en la muerte de los impíos, sino que desea que todos se arrepientan y vengan a Él. Según Pedro capítulo 3, versículo 9, leemos: «El Señor no tarda. Su promesa, como algunos la consideran lenta, pero es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento». La misericordia de Dios es inmensa, y Jesús, en su infinita compasión, llamaba constantemente a todos, sin excepción, a volverse a Él, arrepintiéndose de sus pecados y aceptando su perdón. No es Dios quien desea el castigo, sino la decisión humana de rechazar su oferta de salvación. El mensaje de Jesús es claro: el infierno no es un destino arbitrario, sino la consecuencia de las decisiones que tomamos en relación con Dios. Si elegimos rechazar su gracia y vivir apartados de Él, voluntariamente elegimos el castigo eterno. Pero, por otro lado, aquellos que elijan seguir a Cristo y vivir de acuerdo con sus enseñanzas, abrazando el perdón de Dios, recibirán vida eterna. La recompensa no es solo una continuidad de existencia, sino una transformación gloriosa, donde la presencia de Dios será lo único que importará. La vida eterna es vivir con Dios, en su luz, en su paz, en su alegría. Y esa es una promesa firme para todos los que son fieles. Jesús nos llama a reflexionar profundamente sobre nuestras elecciones. Nos advirtió sobre posibles destinos, pero también ofreció la salvación como un regalo gratuito a todos los que se arrepientan y lo sigan. La verdadera pregunta no es si el infierno existe, sino dónde decidimos pasar la eternidad, en el castigo eterno o en la vida eterna. Esta decisión comienza ahora, con los pasos que damos hacia Cristo. Las palabras de Jesús sobre el infierno no aparecen aisladas en el Nuevo Testamento, sino que están profundamente conectadas con las escrituras del Antiguo Testamento y las revelaciones apocalípticas. En Isaías capítulo 66, versículo 24, el profeta describe un escenario aterrador de cadáveres donde su gusano nunca morirá, ni el fuego se apagará. Esta imagen evoca directamente las palabras de Jesús en Marcos 9:48, destacando la idea del sufrimiento eterno e inmutable. Ambos textos transmiten un poderoso mensaje sobre la gravedad del pecado y la justicia divina. En el Nuevo Testamento, el apóstol Juan profundiza esta visión en Apocalipsis capítulo 20, versículo 15, cuando describe el destino final de los malvados. Habla del lago de fuego, al que serán arrojados aquellos cuyos nombres no están en el libro de la vida, junto con Satanás y sus ángeles. La conexión entre las palabras de Jesús y las profecías del Apocalipsis revela que el infierno es un tema constante en las Escrituras, lo que refuerza la seriedad del juicio divino. Esta continuidad en las Escrituras demuestra que el infierno no es un concepto aislado, sino un tema recurrente que impregna toda la Biblia. Jesús, como cumplimiento de la ley y de los profetas, trajo la revelación más clara sobre este destino, señalando la salvación como el único camino para escapar del infierno. Reveló que, a pesar de la gravedad del pecado y del destino eterno, hay una salida: el arrepentimiento y la fe en él. La gran pregunta es: ¿por qué Jesús habló tanto del infierno? No fue para generar miedo, sino para revelarnos el amor y la justicia de Dios. Las advertencias de Jesús fueron una súplica por la salvación, un intento de abrir los ojos del hombre a la gravedad del pecado y a la urgente necesidad del arrepentimiento. Él sabía que el infierno es un destino real, pero su mayor deseo era que todos se salvaran y tuvieran vida eterna. Jesús nunca describió el infierno sin señalar la solución. Él mismo, siendo la solución, ofreció la manera de escapar de este terrible destino:
En Juan capítulo 14, versículo 6, Él nos dice: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Al declarar esto, Jesús nos muestra que Él es la única puerta de salvación. La salvación no es algo que podamos lograr con nuestras propias fuerzas, sino un regalo gratuito ofrecido a través de su muerte y resurrección. Durante su ministerio, Jesús dejó en claro que la salvación está disponible para todos los que creen en Él y se arrepienten de sus pecados. Él tomó sobre sí el peso del pecado del mundo y fue en la cruz que abrió el camino para que tengamos vida eterna con Dios y no enfrentar la separación eterna en el infierno. Por tanto, las advertencias sobre el infierno no son palabras de condenación, sino una invitación a la salvación. Jesús nos recuerda que tenemos que tomar una decisión: aceptar su gracia y vivir según sus enseñanzas, o rechazar esta oferta de misericordia. Esta elección es decisiva para nuestro destino eterno. Las palabras de Jesús sobre el infierno son claras y poderosas. Es un lugar real de sufrimiento eterno, donde el fuego no se apaga, el gusano no muere y la separación de Dios es total. El infierno no es solo una metáfora, sino una realidad que espera a los malvados, como se describe en las Escrituras. Sin embargo, Jesús nos trajo un mensaje de esperanza. Vino a salvarnos de este destino. Su sacrificio en la cruz abrió el camino a la vida eterna y restauró la comunión con Dios. Ahora depende de nosotros decidir si aceptaremos o no esta oferta de salvación. El infierno no es un destino impuesto, sino la consecuencia de nuestras elecciones. El camino a la vida eterna está abierto, y la única manera de escapar de la condenación es poniendo nuestra fe en Jesucristo. Oración final. Señor Dios, te damos gracias por revelarnos la verdad a través de las palabras de Jesús. Ayúdanos a comprender la gravedad del pecado y la importancia de vivir en plena comunión contigo. Que aceptemos la salvación ofrecida por Jesús y no descuidemos esta maravillosa gracia. Señor, fortalécenos en nuestro camino y guíanos para siempre en tu luz. Que seamos testigos de tu amor y llevemos este mensaje de salvación a todos los que nos rodean. En el nombre de Jesús oramos. Amén. ¿Te gustó este mensaje? Deja tu comentario, suscríbete al canal y comparte este video con tus seres queridos. Que Dios bendiga tu vida.